Si vas a visitar Normandía la primera semana de junio de este año, antes deberías ver este vídeo. Hola gripas, hola a todos, si es la primera vez que visitáis mi canal, mi nombre es Óscar y soy un apasionado de la historia militar en general y de la batalla de Normandía en particular. Llevo años visitando esa región de Francia, os dejo una lista con todos mis vídeos allí. También tengo publicaciones con consejos para visitar Normandía y de eso va precisamente este vídeo. Porque os aviso, este 6 de junio va a ser un día con muchas restricciones de tráfico y también quería contaros algunos eventos que no deberíais perderos en este aniversario tan especial. Y es que esta será una fecha redonda, 80 años ya. Por si no lo sabíais, las conmemoraciones terminadas en 5 y sobre todo en 0, pues allí se arma una buena. Se espera la llegada de dignatarios de numerosos países, sobre todo de aquellos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Así, se espera pues la presencia del presidente Biden, del rey Carlos de Inglaterra y también del canciller alemán. Y en esta edición, aunque el gobierno francés ha invitado oficialmente a Rusia, su presidente Putin está vetado. Y eso que hace 10 años sí que llegó a participar en el 70 aniversario. A ver en qué queda eso. Pero para mí, mucho más importante es la asistencia de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. No he encontrado el dato de cuántos, pero al menos desde Estados Unidos están confirmados más de 50. Y me imagino que bastantes más desde Reino Unido, que el viaje desde allí es mucho más corto. Eso sí, no nos olvidemos que prácticamente todos están por encima de la barrera de los 100 años. Normalmente vienen traídos por fundaciones, pero también lo hacen a título personal con sus familias. Y como cada año, será una gran ocasión para encontrarse con todos estos veteranos que no suelen tener problema por pararse a hablar con uno, siempre acercándonos, claro, con respeto y siempre preguntando primero por si molestamos. Entre los estadounidenses, relacionándolo un poco con lo que he ido publicando en el canal, he visto que habrá aviadores negros, los aviadores de Tuskegee, habrá también enfermeras y, por supuesto, miembros de las divisiones aerotransportadas 82 y 101. Abajo en la descripción os dejo un enlace para que veáis las biografías. En la página de una de las fundaciones se van a traer veteranos este año a Normandía. Pero estas grandes conmemoraciones tienen también su parte negativa, y es que habrá que planificar muy bien el viaje, porque habrá visitas que tengan acceso restringido. Al menos he leído que el cementerio militar estadounidense de Colville permanecerá cerrado el día 5 y el 6 estará abierto solo con invitación. Otro cementerio militar cuyo acceso estará cortado por lo menos durante la mañana del 5 de junio es el canadiense de Benny-sur-Mer. También Pointe-du-Hoc estará medio cerrado al público, por lo menos el acceso al Memorial de los Rangers. Esto creo que es porque está en obras que durarán del 3 al 11 de junio. Así que eso, os recomiendo informaros bien de los horarios de los sitios que vayáis a visitar para no encontraros ninguna sorpresa. Lo que ya os puedo adelantar es que el día 6 de junio la cosa va a estar bastante complicadilla. Este año la ceremonia oficial, la internacional, la grande, la que se retransmite por televisión, tendrá lugar en Omaha Beach. Pero el acceso a toda la zona de la carretera Nacional 13 para arriba permanecerá cerrada. Aquí tenéis un mapa para entenderlo mejor. Será una ZCR, zona de circulación regulada. Es decir, que los desplazamientos en coche se limitarán a los vecinos y profesionales que trabajen ese día. Porque para acceder adentro de esta zona hará falta una pegatina como esta, que por suerte, por lo que leo, también tiene que proporcionarse a los hospedados dentro de esta zona regulada. Así que ya sabéis, podéis pedir la vuestra al hotel, casa rural o camping donde estéis alojados. Esto lo hacen sobre todo para asegurar el movimiento de todos los vehículos de las comitivas de veteranos, de dignatarios, porque quitando la Nacional 13, las carreteras normandas no son autopistas precisamente. Lo que no me queda claro es qué pasa si uno amanece ese 6 de junio ya dentro de la zona regulada, porque yo entiendo que los problemas son para acceder, no para salir. En todo caso, si al final no conseguís la pegatina y no podéis acceder a esta zona el 6 de junio, no os preocupéis, porque Normandía tiene mucho que ofreceros aparte de la zona de la costa. Y ese día pues podéis aprovechar para iros, no sé, a Cherbourg, a Saint-Lô, a la zona de la Bolsa de Falaise, o incluso, si os apetece, a visitar el monte Saint-Michel. Así que eso, no os asustéis ni os vengáis abajo. Si es vuestra primera vez en Normandía, ya veréis pues que tenéis mucho para ver, como decía, pues los antiguos campos de batalla, museos, baterías. Y al tratarse de un aniversario como este, pues tendréis eventos todos los días y prácticamente en todos los ayuntamientos. Que además este año los organizadores dicen que quieren que sea la edición más family friendly. Y por ejemplo, la noche del 1 de junio hay programados en las 5 playas del desembarco unos 20 eventos simultáneos a la vez de fuegos artificiales y también pues habrá eventos de luz y sonido con, por lo que leo, más de 2.500 drones. Os dejo abajo enlaces con la lista de todos los eventos oficiales. Como todos los años, se organizarán varios saltos paracaidistas, tanto de militares saltando de aviones modernos, como de recreadores desde aviones de época con paracaídas de los redondos, de los de la época. Creo que este año, como novedad, va a haber un salto urbano
sobre la ciudad de Saint-Mère-Église, algo que la verdad nunca he visto. Y también está anunciado la demostración del uso de los reflectores antiaéreos por la noche. También está anunciado el salto de algunos de los actores de la mítica serie Band of Brothers, que están grabando un documental producido por el actor que interpretaba a Frank Mellet. Y que sepáis que en general a estos eventos de los saltos os aconsejo ir con mucho tiempo de antelación para poder aparcar y luego pillar un buen sitio para verlo lo más cerca posible. Así que ya te digo, esos días, si es por la mañana, casi habré que dedicarle la mañana entera a ese evento. Y no sé, por nombraros más, en Saint-Laurent-sur-Mer, el día 8 de junio, se van a formar dos cadenas humanas en la playa para ver desde el aire el 8 y el 0, es decir, las siglas del 80 aniversario. También tengo ganas de acercarme a ver una obra artística instalada en el memorial de Vers-sur-Mer, titulada Standing with the Giants, con 1475 siluetas en honor a los caídos en el sector anglo-canadiense en el día D. Y ya, pues no sé, por nombraros más eventos, pues en Arromanches, en la explanada del museo, habrá un concierto con un centenar de gaitas. Y por supuesto, a lo largo de toda esta semana, se montarán numerosos campamentos de recreación donde poder admirar vehículos de época en marcha y todo. Y también por toda la región tendréis otras concentraciones de vehículos y desfiles. Ah, y por supuesto, la Carentan Liberty March. Así que ya veis, resumiendo, un montón de eventos. Tenéis toda la información en los enlaces que os dejo abajo en la descripción del vídeo. Nada más, guripas, espero que alguna de esta información os sea útil para acabar de planificar vuestro viaje, que disfrutéis mucho de la visita a Normandía, nos vemos pronto y como siempre, ¡rompan filas!